Hola, saludos a todos y a todas. En este vídeo voy a intentar explicaros por qué el sistema educativo irlandés es uno de los sistemas más exitosos en la OCDE, en Europa y probablemente en el hemisferio occidental. Intentaré explicar esta cuestión en comparación con el caso de España, que yo creo que es bien conocido por todos y todas. Bueno, en primer lugar, un poco de contexto social y político entre Irlanda y España. Si bien ambos países pertenecen a la Unión Europea, las diferencias demográficas y geográficas entre la isla y la península son evidentes. Irlanda es un país mucho más pequeño que España, menos poblado, en el que en cambio encontramos unas similitudes y paralelismos sociales históricos recurrentes. En primer lugar, la importancia del sector agrario en ambos casos. En segundo lugar, la gran influencia que ha ejercido la Iglesia Católica en ambas naciones. Si bien en el caso de España en los últimos años puede que esta influencia haya perdido algo de peso, en el caso de Irlanda no tanto. Por último, en las últimas décadas, el crecimiento económico ha marcado la economía de la isla a través de las políticas de liberalización y de industrialización. Y en el caso de España, este crecimiento tuvo lugar en los años 60 con el llamado milagro español. La crisis del 2008 podríamos decir que afectó a ambas economías por igual, dramáticamente, llevando incluso al rescate y a la nacionalización de algunos bancos. Si nos adentramos en la cuestión de la educación, podemos ver que Irlanda es un modelo bastante exitoso. Eh, Sus puntuaciones en lectura, matemáticas y ciencias son de las más altas de la OCDE y una de las más altas sin duda en el marco de la Unión Europea. Estas altas puntuaciones son muy significativas si tenemos en cuenta que hace unas pocas décadas muy pocos alumnos estudiaban en la educación primaria en Irlanda y menos aún en la educación secundaria. Tan solo el 16% de aquellos chavales que finalizaban primaria accedían a la educación secundaria. Este hecho cambió en los años 60 a través del llamado Investment in Education, que fue un informe que se realizó en el marco de las políticas educativas de la OCDE y que se aplicó en Irlanda a través de una serie de reformas que en esencia sentaron la base de lo que hoy entendemos por el sistema educativo y el modelo educativo irlandés. Entonces voy a intentar explicar un poco las bases de este modelo y cómo funcionan las etapas educativas en Irlanda. Bueno, hay que decir a modo de introducción que estas etapas educativas no distan demasiado de nuestro modelo español. En esencia tienen una primaria y una secundaria y después una educación universitaria o de FP superior. La educación primaria obligatoria abarca de los 6 a los 12 años. La educación secundaria, allí denominada post-primary, abarca entre los 12 y los 18 años y se compone de los ciclos. El primer ciclo, que es el junior, que son 3 años, obligatorio para todas las personas y que finaliza con un único examen evaluable, que es el Junior Certificate, que es ahí donde se sitúa el fin de la obligatoriedad de la educación. Posteriormente existe la opción de realizar un llamado Transition Year, que no es un año sabático, pero sí que es un año no académico en el que los alumnos pueden enfocar su vida a trabajos colaborativos, a voluntariado, a cuestiones más prácticas que les faciliten formarse como personas, como ciudadanos irlandeses, etcétera. Un año muy interesante. Y si se toma o no se toma este año, en cualquier caso, el segundo ciclo de la educación post-primary es el Senior Cycle, que finaliza con la realización de un examen, el segundo examen que se realiza allí, que es el Living Certificate, que es una suerte de BAU, y que dependiendo de los intereses del alumno puede ser established, orientado a la educación universitaria, applied, orientado a ciclos FP y vocational, un poco un modelo ecléctico entre los dos casos anteriores. Si nos adentramos en las escuelas y en los institutos, podemos ver que la educación secundaria sí difiere en Irlanda respecto a España.
Es decir, allí solo tienen 2 o 3 asignaturas obligatorias. La lengua, que es en inglés e irlandés, y las matemáticas. El resto de asignaturas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, son optativas. Por ello, los alumnos se acaban matriculando de lo que más les interesa o, en cambio, se matriculan de aquellas asignaturas o elementos que creen que les va a venir bien en sus estudios o en sus ciclos posteriores. Al mismo tiempo, otro elemento clave del sistema irlandés es la cuestión del profesorado. Eh, Tradicionalmente, el profesor en la isla de Irlanda ha sido visto de forma muy positiva, porque la escuela ha sido una de las pocas opciones eh, de ascenso social que ha existido y una de las pocas opciones de abandonar el agro en la isla. De hecho, este hecho sumado a la influencia que ejerce el catolicismo, la importancia que tiene en la sociedad la familia y por ende la importancia que tiene la educación de los niños, hace que la imagen que tiene la sociedad irlandesa del profesor sea muy positiva. A todo esto hay que sumar las exigencias académicas que se requieren para acceder al magisterio. Existe una regulación importante de las plazas, unas notas de corte muy altas y generalmente todas aquellas personas que optan por la carrera educativa lo hacen con un sentimiento de voluntad muy alejado del enriquecimiento. Es decir, lo hacen por una serie de valores, una perspectiva altruista o significativamente porque es su vocación. Simplemente por ser su vocación. Dentro de la cuestión de los centros educativos, podemos recordar que hasta el año 67 no existían escuelas públicas en Irlanda. De hecho, no existe el modelo de escuela pública como lo entendemos aquí. Tienen el modelo concertado, el state funded. Es decir, son escuelas gratuitas hasta cierto punto, pero que están que tienen autonomía completa, es decir, ellos eligen sus profesores y eh, tienen su carácter confesional, pero sí que reciben financiación por parte del Estado. Si bien, como he dicho, la educación es eminentemente gratuita, hay algunas cuestiones que no lo son. Por ejemplo, el tema de los uniformes, algo muy común en Irlanda, el pago de las tasas de los exámenes, de los certificates, que tampoco suele estar cubierto, etcétera, etcétera. Los principales problemas que suelen reseñar los sindicatos en este sentido es la cuestión de la masificación de las aulas, aunque el ratio es algo más bajo que en España, la escasez de personal y sobre todo la falta de medios. Como podemos ver, tres elementos que no difieren nada de lo que suelen reivindicar los sindicatos en nuestro país. Y nada, espero que os haya gustado esta presentación de cómo funciona el sistema irlandés y sobre todo de por qué es tan exitoso. Creo que son tres los elementos. En primer lugar, la formación del profesorado es muy alta, es algo muy vocacional y es algo ciertamente exigente. Es decir, aquellos profesores aquellas estudiantes que deciden realizar la carrera del profesorado necesitan unas notas de corte muy altas y saben que va a ser unos años de estudio exigentes. En segundo lugar, es importante reseñar el tema de la autonomía de los centros y en tercer lugar el modelo curricular basado en 2 asignaturas o 3 asignaturas obligatorias y el resto optativas. Creo que esos tres elementos conjugados pueden explicar en gran parte el éxito del sistema irlandés en comparación con otros estados de la OCDE. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por la atención, espero que os haya resultado interesante y un saludo.